engendraste? Es lo único que está diciendo el profeta Isaías. ¿De qué manera va a pelear el barro con su hacedor? Pues, o los seres humanos con su creador. Desde el momento que le preguntas, Dios mío, ¿por qué me trajiste a la tierra? Dios mío, ¿por qué nací de estos padres naturales? Dios mío, ¿por qué nací de unos padres pobres y no de unos ricos? ¿Me entiende? En ese sentido se está refiriendo el profeta Isaías. ¿Por qué me engendraste? Y la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel. Pero además, ¿qué dice? Y su formador, el que nos dio forma. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Fíjese, contesta Dios. Ay del que le dice a Dios, ¿por qué me engendraste? ¿Por qué me hiciste, Dios mío? ¿Por qué me creaste? Mejor hubiese sido una vaquita por allá, sin trabajar a gusto, comiendo pasto en el campo. Pues sí, pero a la vaquita se le ejecutan a cierta edad y la hacen carnita, ¿me entiende? O sea, nadie puede preguntarle a Dios, ¿por qué me hiciste como un ser humano, Dios? Nadie puede preguntarle, a eso se refiere. ¿Por qué me engendraste? ¿Por qué me hiciste tu hijo, pues? ¿Por qué me hiciste tu hijo si yo soy obra de tus manos? ¿Por qué hiciste esta humanidad, Dios? Pero fíjense lo que contesta el versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador, el que nos dio forma. Preguntadme de las cosas por venir. ¿Preguntadme qué? ¿Qué significa eso? Que no le preguntes el pasado. Oye Dios, ¿por qué creaste el universo, Señor? ¿Por qué no todos fuimos como el aire, Señor? ¿Por qué creaste esta tierra, Dios mío? ¿Por qué creaste los pájaros? ¿Por qué creaste los árboles? ¿Por qué creaste el Edén en aquella época de Adán? ¿Por qué hiciste eso, Dios? ¿Por qué me creaste en el cielo? ¿Por qué me diste vida? ¿Por qué permitiste que viniera a encarnarme, Dios? ¿Por qué formaste mi cuerpo? A eso se refiere, del que pleitea con su hacedor. Dios nos ha hecho, ¿cuántos saben? Entonces, siempre el profeta Isaías, cuando habla de ese texto bíblico, está haciendo referencia a que tú no le preguntes sobre lo que Dios decidió hacer en su pasado. En su soberanía Él decidió crear la tierra, ¿cuántos saben? Los cielos, la tierra. Lo visible lo hizo de lo invisible, que es la palabra de Dios. Dios declaraba algo, sea la luz, y se hizo ¿qué? La luz. Entonces usted no le va a preguntar, oye Dios, ¿por qué hiciste el sol? ¿Por qué hiciste la luna, Dios, para que en la noche nos dé luz? ¿Por qué lo hiciste, Dios? Usted no debe preguntarle a Dios por qué lo creó usted, ¿sí sabía? Porque hay muchos que reniegan haber venido a esta tierra, ¿sí sabía? Como el caso de Job, que ahorita lo vamos a analizar poquito. Job peleaba con su hacedor. ¿Sí sabía usted que Job peleaba con su hacedor? Job peleaba con su hacedor. Vamos a Job 40. Job capítulo 40, versículo. Nadie puede preguntarle a Dios. Nadie puede pelear en ese sentido. Fíjense bien, pero hace referencia en el versículo 11, sí puede captar esa diferencia. Hizo diferencia el profeta en que Dios habló diciendo, preguntadme por las cosas que, ¿recuerdo o no? Que han de venir. O sea, no por el pasado. Tú pregúntame sobre lo que ha de venir, dice Dios. No me preguntes por lo que ya hice en el pasado, porque todo lo hice perfecto. Prueba de ello es que tú estás aquí en esta tierra, mira, bien guapo. ¿Entiende? Usted está bien guapo en esta tierra porque Dios lo hizo. ¿Sí o no? O sea, Señor, ¿por qué me hiciste tan guapo? Imagínense. No, usted nunca ande cuestionando a Dios. Él ya lo hizo en el pasado y todo lo hizo perfecto porque es usted es la creación perfecta de Dios. ¿Sí sabía? Usted es la creación perfecta de Dios. Ni los pájaros, ni los árboles, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas con su majestuosidad del firmamento. Nada es más perfecto que la creación humana. Nada es más perfecto que usted. Job capítulo 40, versículo
del 1 al 8. Además respondió Jehová a Job y dijo, fíjense lo que le dijo Dios a Job. Versículo 2, ¿es sabiduría contender o pelear con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Fíjense bien lo que le dijo Dios. Oye Job, ¿será sabiduría o la gran sabiduría humana estar peleando conmigo, Job? ¿Es sabiduría eso, Job? Fíjense lo que le pregunta Dios a Job. El que disputa con Dios responda a esto. El que disputa, ¿qué significa? Que alguien que pelea con Dios o que le reclama a Dios. Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi hijo? No, eso no tiene nada que ver, ¿me entiende? ¿O por qué mataste a mis 10 hijos? Imagínense Job. Job le echó la culpa a Dios, ¿sí sabía? Estaba peleando sobre lo que no debía de pelear, por eso Dios le reclamó. Por eso dice Dios, fíjense, por eso dice Dios, de acuerdo a Isaías, lo que leímos ahorita, Dios, Isaías 45, ¿verdad? Versículo 9 en adelante. Dios dice ahí, ay de aquel que pelea con su hacedor. ¿En qué sentido? En que usted nunca debe decirle a Dios, oye Dios, ¿por qué creaste los cielos, la tierra? ¿O por qué me hiciste? ¿Por qué me creaste a mí? No se refiere a que usted pelee con Dios diciéndole, Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi hijo, a mi abuela, a mi bisabuela y a mi tatarabuela? Y peor, de un accidente, se cayó de un caballo. No se refiere a nada de eso, para que usted me entienda. Pero sin embargo, Job, cuando le reclamó a Dios, sí le reclamó sobre la muerte de sus hijos, sí le reclamó porque estaba enfermo de una sarna maligna, sí le reclamó porque se quedó sin ganado, sin bienes materiales, sin dinero se quedó Job. Y aquí por eso Dios le responde a Job. Job capítulo 40 versículo 2, ¿es sabiduría contender o pelear con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, versículo 3, 4, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Fíjense lo que le respondió Job. Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Significa que todo lo que habló Job en los primeros capítulos la regó. ¿Cuántos saben? Cometió un error. Cuando Job dijo, Jehová da la vida y Jehová la quita. Era un error. Él dice, eso fue lo que hizo Job. Pongo mi mano en mi boca, es decir, todo lo que hablé eran incoherencias. Él mismo lo reconoció. Cuando Job dijo, en Job capítulo 1, versículo 21, 23, por ahí, dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, la mayoría que han leído ese texto bíblico creen que Dios da la vida y Dios la quita. Dios no puede quitar la vida. Dios da la vida y el que la quita es el diablo, ¿sí sabía? O el ser humano también diciendo, me quiero ir, me quiero morir, ¿para qué sigo viviendo? Es el mismo ser humano también. No toda la culpa se la echamos al diablo. Entonces fíjese bien, después de los 120 años, porque dice Génesis 6.3 que la vida del ser humano serán 120 años, ¿sí sabía? Usted debe durar por lo menos 120 años, por lo menos. Y si se muere antes, lo cafeteamos. Un buen menudo, con unas tostaditas, cebollitas, cilantro. ¿Qué más le echan? Unos rabanitos. Qué delicioso, ¿no? Fíjese bien. Entonces, Job capítulo 40, versículo 5. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, versículo 6. Respondió el Señor a Job. Versículo 7. Cíñete ahora como varón tus lomos, es decir, fájate los pantalones. Yo te preguntaré y tú me responderás. Fíjense lo que le preguntó Dios. El versículo 8, eso sí me gustaría verlo ahí en la pantalla, para que usted vea lo que Dios le dijo a Job. ¿Invalidarás tú también qué? ¿Pero qué significa la frase tú también? Significa que otros habían invalidado su juicio. O sea, Job fue uno de tantos, para que usted me entienda. O sea, había otros que habían invalidado su juicio. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Y fíjense el juicio de Dios. ¿Me condenarás a mí para qué? Justificarte tú, es decir, Job significa
que todo lo malo que te sucedió, la muerte de tus 10 hijos, la pérdida de tu ganado, que tu esposa te abandonó porque estás todo sarnoso, todo lo que te sucedió, Job, resulta que yo soy el culpable, Job. Entonces ahora, imagínense Dios diciéndole eso. Tú vas a invalidar mi juicio para justificarte tú. Me vas a condenar a mí. ¿Condenar en qué sentido? ¿Me vas a echar la culpa, Job, de todo lo malo que te sucedió? Eso es lo que está diciendo Dios. Eso es lo que está diciendo Dios, fíjense. ¿Por qué? Porque Job condenaba a Dios diciéndole, Dios mío. Bueno, ahorita lo vamos a leer, ¿qué les parece? Job capítulo 16. Este ejemplo es muy bueno, el de Job, para entender por qué Dios le echa la culpa al ser humano. ¿Sí o no le echó la culpa a Job ahí? ¿Qué le dijo Dios? ¿Invalidarás mi juicio, Job? ¿Me condenarás a mí para que tú seas el buen hombre de fe al cual Dios lo dañó? ¿Acaso yo te dañé a ti, Job? Y tú fuiste un hombre realmente de fe que habló la palabra, que nunca tuvo miedo, que declaraba todos los días. Quizás sus hijos habrán pecado y hacía holocaustos. Erróneamente cometía esos errores, Job. Tenía temor. Entonces, Job capítulo 16, versículo Job 16, versículo 11, ahí le va. Fíjese bien. Fíjese bien lo que dijo Job. Estas palabras vienen de Job capítulo 16, versículo 11, vienen de Job. Refiriéndose a Dios, fíjense lo que dijo. ¿Me ha entregado Dios en qué? ¿A quién? ¿Cómo que Dios lo entregó al mentiroso? Cuando se refiere al mentiroso se refiere a un ser que mencionaban, o que en el Viejo Testamento regularmente no se conocía. Regularmente el diablo, Satanás, el apestoso y mugroso diablo, no se mencionaba. Me ha entregado, ¿qué dice? Dios al mentiroso. Y luego, ¿qué más dice? Y en las manos de los impíos me hizo caer. ¿Usted cree que Dios entregó a Job al mentiroso? Luego, fíjese bien. Dice Job, vamos a rezar al capítulo 42. Bueno, el 14. Job 16, 14. Dice, me quebrantó de quebranto en quebranto. Fíjense que Dios lo había quebrantado, es decir, que Dios lo había dañado a él, eso significa. Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Fíjense, como si Dios se le hubiera hecho todo lo malo a él. Eso está diciendo Job. Versículo 17, Job 16, 17. Fíjense bien cómo se justificó Job. Vean, esta es una justificación de Job. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, fíjense, a pesar de qué dijo Job, de que yo un hombre que oraba todos los días, mi oración era pura, a pesar de que era un hombre bueno yo, a pesar de que no había pecado en mí, eso estaba diciendo Job. Se estaba justificando como diciendo, todo eso, a pesar de que era un hombre bueno yo, pues que oraba todos los días, que amaba a Dios, a pesar de todo eso, me sucedieron las cosas. Él se estaba justificando en decir que era un hombre perfecto, como dice ahí Job capítulo 1, versículo 1. Pero ya lo analizamos, para eso usted escuche la serie, la otra historia de Job. Por ahí está en la página también de internet. Job capítulo 16, y vamos a leer el versículo 21. Después que le echó la culpa este Job a Dios, todavía dice estas palabras. Ojalá pudiese, ¿qué dice? Disputar o pelear el hombre ¿con quién? Como con su prójimo, como decir, si yo me peleo con Michelle, oye Michelle, la regaste Michelle, suponiendo pues, Michelle, la regaste, no me planchaste los pantalones hoy. Imagínense pelear así con Michelle, pues un ejemplo. Así dice Job, oye, así como pelea con Michelle, así me gustaría pelear con Dios. Imagínense este hombre. Sí que estaba trastornado, ¿eh? Como así como peleas con tu prójimo, con el ser humano, así ojalá pudiera pelear con Dios. ¿Qué cree que quería pelear Job con Dios? Reclamarle porque él le había matado a sus hijos.
reclamarle por qué se quedó sin bienes, reclamarle por qué estaba enfermo. Eso es lo que quería Job. Por eso, si regresamos al capítulo 42, Job 42, versículo 3. Versículo 1 en adelante. Vamos a leer. Job capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué significa maravillosas? Significa cosas asombrosas, pues, que Job no comprendía. Es decir, lo que habló Job, diciendo: oye, puedo pelear con Dios así como peleo con el ser humano. Oye, Dios me entregó al mentiroso. O sea, esas cosas malas que decía Job, ahora estaba reconociendo él que eran cosas que él no comprendía. ¿Estamos de acuerdo? No las entendía. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído. ¿Sabe qué significa de oídas te había oído? Nuestros padres, nuestros ancestros, porque no estudiaban la Biblia, siempre nos enseñaban a un Dios de oídas. ¿Sí sabía? Es que dijo la prima del Chon que se llama Anastasia, que tiene un primo que se llama Juancho, el otro día dijo pues que Dios se había llevado a su hijo al más allá, porque se cayó del burro y aparte lo pateó. Y ya lo fueron a enterrar al pobre joven. Pues él dijo que Dios se había llevado a su primo. Y se fue retransmitiendo eso. Fue Dios el culpable. En fulana parte no llueve, hay sequía. Es Dios. En cierto lugar tembló la tierra y se cayó una casa y mató a todos los que estaban dentro de la casa. Pues fue algo, un hecho de Dios. Fue algo que Dios hizo. Entonces, eso se retransmitió de oídas. De oídas te había oído, decía Job, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. O sea, ahora sus ojos podían entender que Dios no era el culpable. ¿Cuántos saben? Porque si regresamos al capítulo 40, fíjense, Job 40, versículo 8. Cuando Dios lo confronta y le dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? Y luego le dice a Job: ¿me vas a condenar a mi Job para tú ser el niño bueno? ¿Me vas a condenar de que tus tragedias fue porque yo tuve la culpa, Job? Invalidarás mi pacto. Fíjese, el pacto de Dios, el juicio está hablando de un pacto también. El juicio es un pacto. Me vas a condenar a mí, me vas a echar la culpa a mí de todo lo que te sucedió y tú te vas a justificar, como diciendo: el ser humano nunca tiene la culpa, siempre es Dios. Y eso fue de oídas, se había retransmitido de generación en generación. Entonces, pero Dios, ¿verdad que Dios le echó la culpa a Job ahí? ¿Sí o no? Me vas a condenar a mí para justificarte, tú le estás diciendo: Job, tú la regaste, no fui yo. ¿Me explico? Dios hablando, echándole la culpa a que no fue él, más bien echándole la culpa a Job de lo que le sucedió. Génesis capítulo 3. Regularmente el ser humano le ha echado la culpa a Dios, por eso dice el versículo 19. Cuando usted lee el versículo 19 de Romanos 9, ¿por qué Dios sin culpa? Dice la Biblia. ¿Por qué Dios sin culpa? Génesis capítulo 3, versículo 6, ¿ya? Hablando de la primera mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno, hablando de Eva, para comer, y que era agradable en los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual tragó así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz desde el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El primer hombre que le echó la culpa a Job fue Adán. Tú me diste esa mujer, por lo tanto yo caí, porque la mujer me convenció, la mujer que tú me diste. ¿Le echó la culpa a quién? No a la mujer, le echó la culpa a Dios. Porque dijo: tú me diste esa mujer que me hizo caer. ¿Me entiende? El primer hombre que le echó la culpa a Dios fue Adán. Pero, ¿no le gustaría saber a quién Jesús le echaba la culpa también? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es un hecho, ¿no?, de Viejo Testamento. Pero ahora, ¿a quién le echó la culpa a Jesús de lo que sucede aquí en la tierra? Vamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo del 14 en adelante. Fíjense bien a quién le echó la culpa a Jesús. Mateo 17, versículo 14, habla de cuando Jesús sanó a un hombre lunático, es decir, endemoniado. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, fíjense, un hombre se acercó a Jesús: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le pudieron sanar, fíjense. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula, ¿y qué? ¿Qué significa incrédulo? Incrédulo significa, no te lees la palabra griega, apistos. O sea, que no están pistos, pues. Porque algunos hermanos se agarraron de esa palabra, es decir, apistos significa, fíjense, personas que no tienen fe. Personas que no tienen fe, sin fe, o que no son dignos de confianza, o que son infieles también. Y la palabra pistos es lo contrario. O sea, cuando usted diga ando bien pisto, significa que anda lleno de fe. ¿Qué le parece? Pisteado es otra cosa, ¿no? Pisto significa que está lleno de fe. Por allá en Sinaloa se dice que el que está pisto es porque anda bien jarras, como acá se dice, no sé. Acá se dice jarras, no sé cómo se diga, ¿no? Por allá en Sinaloa un pisto es uno que se anda riendo solo. Fíjese bien. Entonces esa significa, la palabra incrédulo significa sin fe, indigno de confianza o infiel. Y la palabra perverso, que es la palabra griega diástrefo, significa distorsionar, malinterpretar, corromper y trastornar. Cuando Jesús se refirió a ellos, cuando dijo incrédulos, son personas indignos de confianza, infieles o que no tenían fe. Y la segunda palabra que mencionó, perverso, significa alguien que distorsiona, que malinterpreta, que corrompe o que trastorna, inclusive la palabra de Dios, que trastorna, algo que voltea. Si ahí dice es azul, bueno, es que yo digo que, usted está viendo azul, bueno, pues yo digo que es rojo. Pero ¿por qué dice que es rojo? Pues que yo quiero nada más, aunque sea azul, ¿me entiende? Eso se llama distorsionar, cambiar las cosas. Ok. Entonces fíjese bien, hablar cosas que no son, también eso es distorsionar. Malinterpretar también significa que si el maestro llamado Jesús dijo algo, usted lo capte como él lo dijo. Entonces fíjese bien, de esa manera se refirió a sus discípulos, generación que no tenía fe, generación que trastornaba y malinterpretaba lo que él decía. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Tráenmelo acá, dijo Jesús.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces sus discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Muy buena pregunta. Jesús le responde: por vuestra poca fe, porque no tuvieron fe. Dígame usted, ¿a quién culpó Jesús? ¿Al enfermo lunático que no se dejó que le sacaran el demonio? ¿Al padre de ese enfermo? ¿Culpó a que a lo mejor los discípulos no habían orado demasiado? No. Jesús le dijo: hombres de poca fe. Entonces, si no echaron fuera el demonio fue porque no tuvieron fe. Está como si yo le dijera a Michelle: a ver, ahí va un endemoniado por la calle, un loquito, órale, échale fuera el demonio. Pues no puedo. Ah, bueno, tienes poca fe. Pero nunca Jesús le echó la culpa ni al que estaba enfermo, ¿me entiende? Le echó la culpa a la persona que oró por ellos, en este caso. En este caso era así. Pero siempre le dijo: bueno, hombres, ustedes no tuvieron fe. No es que Dios no haya querido echar fuera el demonio, ¿me entiende? No es que el Espíritu Santo, con su poder y majestuosidad, no se haya manifestado para echarle fuera el demonio. No se trata de eso, dijo Jesús. Se trata de que ustedes no tuvieron fe, por lo cual el Espíritu de Dios no se movió, ¿me entiende? Eso dijo Jesús. No era por falta de poder, no era por falta de la majestuosidad y el señorío de Dios, no era por falta de eso. Era por falta de que el ser humano no tuvo fe. Se da cuenta que Jesús, y puedo mencionarle muchos hechos, muchos casos donde Jesús, cuando tenga oportunidad, verifique Mateo capítulo 6. Bueno, vamos a Mateo 6. Mateo 6. ¿A qué nos insta eso? Echarle más ganas en la palabra para que Dios se manifieste. Mateo capítulo 6, ese es un caso de prosperidad financiera. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. El subtítulo dice: el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, está refiriéndose a actuar por nuestras propias fuerzas. 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de gran fe? ¿Qué dijo? No va a ser más en vosotros, hombres de poca fe. Como diciendo Dios, si a lo mejor estamos pasando por una circunstancia complicada, porque esto habla de prosperidad financiera, habla de alguna situación de que no tenemos alimento, no tenemos vestida, no tenemos bebido, no tenemos para vivir esta vida. De eso está hablando, de eso está refiriendo. Pero Cristo te pone un ejemplo. Si un pajarito, ¿cuántos saben que los pajaritos se alimentan todos los días? De una manzana, de una naranja, de una guayabita, de los árboles que dan sus frutos en el campo, muchos lugares. Dios las alimenta todos los días. ¿Cuántos saben? Porque esos frutos de esos árboles crecen y ahí se alimentan los pajaritos. Si ellos tienen alimento para sobrevivir en esta vida, si los lirios del campo, como dicen, permanecen ahí, si esa hierba del campo, esos lirios se visten en majestuosidad porque Dios los riega, porque Dios les da la lluvia a su tiempo, si Dios hace todo eso con ese tipo de plantas y animalitos, dos ejemplos que puso Jesús, ¿cuánto más no va a ser por los seres humanos? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuánto más no va a ser por nosotros, que no nada más somos seres humanos, somos sus hijos? ¿Cuántos saben?
Usted es su hijo. Si Él tiene cuidado de ellos, ¿usted cree que no va a tener cuidado de usted? Claro, por supuesto. Por supuesto. Pero por último dice, versículo 30, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Dice, no hará mucho más a vosotros. Y lo dice, hombres de poca fe. Es decir, debemos reconocer que esa palabra de repente es una palabra dura, hombre de poca fe. Pero eso nos debe llevar a pensar que Jesús lo estaba diciendo para nuestro bien. ¿Cuántos saben? A veces yo he pasado por circunstancias complicadas, económicamente hablando. Sin embargo, he reconocido que me falta fe para seguirle creyendo a Dios y le sigo echando ganas y sigo adelante. No creo que todo en la vida ha sido de gloria para nuestras vidas o nuestros ministerios. Sin embargo, Dios siempre nos ha suplido, nunca nos ha fallado. Como dijo el apóstol Pablo, sé andar en pobreza, pero también sé andar en abundancia. Así dijo el apóstol Pablo. No porque usted vaya a anhelar la pobreza toda la vida, ni porque toda la vida se vaya a quedar pobre. Como diciendo el apóstol Pablo, he pasado circunstancias difíciles, sí, pero también puedo vivir en abundancia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, que no toda la vida se iba a quedar pobre, pues. Pero siempre Dios dice, bueno, es que no te falta fe para ello, te falta fe para prosperar, te falta fe para mejorar en esa área. Pero otra vez, nuevamente Jesús hace referencia a que no es Dios que nos esté fallando. Crea lo que yo he pasado por circunstancias súper complicadísimas, complicadísimas. Si se las cuento, no hombre, se iba a asustar. Se iba a asustar de veras. Pero nunca Dios fue el culpable, ni Él me falló. Me faltó fe, me faltó declarar la palabra, me faltó reprender al diablo, pero a mí me falló algo. No fue Dios, ¿me entiende? No fue Dios. Siempre Dios inculpa al ser humano. Así es que no es para que se sienta condenado, al contrario, es para que se motive y siga echándole más ganas en la palabra, sabiendo que Dios se va a manifestar a través de su fe. Nunca desfallezca. Por ahí, no sé si es un dicho que hablan muy común. Dice que cuando está más oscuro la noche, ya lo dice, es porque está más cerca de amanecer. Incluso la Biblia registra, habla del lucero de la mañana también, que se manifiesta en vuestros corazones. También cuando en un momento dado se manifiesta Cristo en nuestras vidas para bendecirnos. Entonces es importante que usted tenga siempre esa convicción, que no toda la vida va a quedar igual. El diablo le quiere meter tropiezos, pero usted debe permanecer firme. Jamás diga no puedo, jamás diga no la voy a hacer, jamás lo diga. Nunca se venza, porque dijo Jesús, por tu palabra serás juzgados. O sea, en tus propias palabras tú está el éxito o el fracaso en esta tierra. Que lo creas en tu corazón y lo hables, está el éxito o el fracaso en esta tierra. Ya somos salvos, ya vamos al cielo. ¿Cuántos saben? Yo no les hablo de salvación ahorita porque ustedes ya se van al cielo. Cuando Cristo venga o después de los 120 años. Ni un problema. El problema es cómo vamos a sobrevivir en esta tierra. Igual es por fe. Por fe en lo que Jesús hizo en nosotros. Pero sobre todo, nunca darnos por vencidos. Jamás. Un hijo de Dios nunca se da por vencido. Siempre permanece. Romanos capítulo 3, ya vamos a terminar. ¿Por qué Dios inculpa? ¿Por qué altercas con Dios, hombre, también? ¿Se dieron cuenta que Job altercó con Dios? Dios lo confrontó y le dijo, pues yo no soy el culpable, Job. Job, analízate tú. A mí no me vas a condenar por las cosas malas que tú haces, porque declaraste mal, porque hablaste cosas incorrectas. Tú no me vas a echar la culpa, Job. Romanos capítulo 3, versículo 5, que es uno de los textos bíblicos que ya vimos, pero lo vamos solamente a hacer una pequeña reseña. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios el mundo?
Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ese texto bíblico, con esto vamos a concluir. Ese texto bíblico, fíjense lo que quiere decir: si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Será Dios injusto que da castigo. El ejemplo que hemos puesto clásico aquí es el ejemplo de Hitler. Hitler, este hombre que mató aproximadamente 6 millones de judíos, no sé, más creo, pero son los datos que más o menos aproximados se registran. Este hombre, la obra que él hacía, la hacía en el nombre de Dios, para destruir a los que habían matado a Jesús. Era el trasfondo de ello. Era un hombre racista. Entonces, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué será Dios injusto que da castigo? Como diciendo, si Dios instituyó a Hitler en esta tierra para que juzgara a los judíos y los matara, pues por haber matado a Cristo, y Dios, en lugar de decir, te voy a dar una corona a Hitler porque destruiste a los judíos, cuando Hitler llega en el día del juicio ante Dios, ¿cómo podría Dios juzgar a Hitler si Hitler fue un hombre puesto por Dios para exterminar a la raza judía? Muchos creen que Dios pone gobernantes, pues, o que Dios hace cosas incorrectas en ese sentido. Si Dios envió a Hitler a matar a los judíos porque los judíos mataron a Jesús, entonces ¿cómo podría Dios juzgar en el día del juicio a Hitler y decirle, Hitler, te voy a mandar al infierno? No podría Dios enviarlo al infierno porque Dios lo envió a Hitler, se supone, ¿no? Los que creen eso, esa teoría, porque nosotros no la creemos. Nosotros jamás creemos que Dios hace cosas malas, ni pone gobernantes malos para que maten a la gente. Nuevamente, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, es decir, si lo malo que yo hago es para darle gloria a Dios, fíjese, si lo malo que yo hago es para glorificar el nombre de Dios, si yo hago un daño a otro hermano en Cristo, creyendo que estoy glorificando el nombre de Dios, entonces, ¿cómo Dios podrá reclamarme un día que yo hice algo malo? Si yo lo hice en el nombre de Dios, ¿cómo podrán justificarse los que mataron en la Santa Inquisición en el nombre de Dios? Ellos mataron creyentes, nacidos de nuevo, mataron cristianos. Por ahí una prima de la reina de Inglaterra, algo así que era cristiana, no recuerdo su nombre, que tenía linaje real, por allá en Europa, los reyes. Entonces esa persona la mataron porque era un creyente en Cristo. La determinaron que era una hereje, una bruja, porque leía la Biblia, y la mandaron a la hoguera. Ellos lo hicieron en el nombre de Dios. Si Dios los puso a ellos como Santa Inquisición para matar personas, ¿cómo Dios, cuando llegue en el día del juicio, le dice, a ver, mataste a 100, nunca recibiste a Jesús como tu Señor, no naciste de nuevo, nunca te arrepentiste? Si mataste a 100 en la hoguera, órale, pues te voy a mandar al infierno, no por tus obras, sino porque eres un muerto espiritual. Pero también se dice regularmente que el infierno tiene diferentes secciones, uno para los brujos, otro para los satanistas, otros para los bondadosos, pero todo es castigo allá, todo es castigo. Bueno, eso dicen algunos que han tenido esas visiones, ¿no? Bueno, de tal manera que cómo Dios le va a decir a los de la Santa Inquisición, que ahorita no recuerdo nombres de ellos, ni tiene caso, ¿cómo les va a decir, a ver, mandaste a la hoguera 100, hijo mío, en mi nombre, hijo mío? Bueno, como yo te mandé a que tú los mataras esos 100, pues no te voy a mandar al infierno, hijo mío, te voy a una recompensa para que te vayas al cielo, porque en el nombre mío, porque yo te mandé a que tú los mandaras a la hoguera, por eso es que te voy a mandar al cielo. ¿Usted cree que Dios va a actuar así? Dios va a juzgar a ese ser humano y lo va a juzgar y lo va a enviar a un lugar llamado el Hades Seol. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca lo mandó a matar seres humanos. Cuando en ningún lugar, fíjese, creyentes, hijos de Dios, que siguen a Jesucristo, jamás debemos de promover nosotros el odio o el rencor a los demás. ¿Sí sabía? Porque en Santiago, Dios habló a través de Santiago y dijo, matáis y ardéis de envidia. O sea, usted puede matar a una persona sin necesidad de matarlo físicamente, ¿sabía? Odiando a la persona, usted lo está matando. ¿Por qué? Porque siempre debe permanecer el amor de Dios.
Jamás debemos de promover, ni de promover el odio hacia los demás, menos hacia los hermanos. ¿Por qué razón? Porque eso es matar a alguien. No lo mata físicamente, pero lo mata con su corazón. Así es que debemos amar a nuestros semejantes y, sobre todas las cosas, fíjense, amar a Dios. Si usted ama a Dios, por consecuencia ama a sus semejantes. Y jamás, jamás debe haber en su corazón un odio hacia nadie. Porque Dios no es así y usted es la imagen de Dios. ¿Me explico? Usted debe actuar como actúa Dios. Si Cristo amó a la humanidad, usted debe de amar también. Jamás tenga un resentimiento ni un odio hacia nadie, porque eso no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿les quedó claro hasta aquí? Romanos 9, ya concluyo con ese texto, nada más para Romanos capítulo 9, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues Dios inculpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? ¿Le quedó claro? ¿Por qué Dios inculpa? ¿Verdad? ¿Le quedó claro? Versículo 20, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Isaías 45, 9. Ese texto bíblico de Isaías 45, 9 no es más que Dios nos está diciendo que no peleemos con Él respecto a lo que Él decidió crear en el pasado. Si Él creó los cielos, si Él creó la tierra, si Él lo creó a usted en espíritu y luego le dio un cuerpo para que viniera a esa tierra, usted no debe pleitear con su hacedor ni decirle, ¿por qué me formaste, Dios? ¿Por qué me hiciste tan guapo, Dios? Usted no debe decirle eso, ¿verdad? Eso es lo único que quiere decir ese texto bíblico. Jamás, en ningún momento dado, quiere decir, como lo vimos ahorita al principio, jamás en un momento dado quiere decir que si Dios se llevó a mi hijo, ¿por qué voy a pelear y reclamarle a Dios? No se refiere a ese tipo de expresiones ni a ese tipo de pensamientos. Jamás se refiere a que, bueno, pues alguien murió en un avionazo ahí. Iba mi primo que es político, allá Muriño, que murió en un avión. Digo, alguien puede decir, no es mi primo, no, estoy diciendo por el primo de él. Ah, ¿por qué te llevaste a Muriño allá en un accidente? ¿Quién lo mató? ¿Quién sabe? No se supo. Tampoco lo vamos a decir aquí, por miedo. No, es cierto. Fíjense bien. Si allá murió en un avionazo y la familia de él, ¿por qué? ¿Por qué Dios te llevaste a Muriño, mi hijo, mi sobrino, mi primo? ¿Por qué te lo llevaste en un avionazo? Muchos van a reclamarle a Dios. Pero en ese momento nadie debe altercar con Dios. O sea, no se refiere a ese tipo de altercados, no se refiere a ese tipo de reclamos delante de Dios. ¿Sí me explico? No se refiere a nada de eso. Se refiere simplemente a que ¿por qué Dios creaste los cielos y la tierra? ¿Por qué me formaste? ¿Por qué me hiciste así, Dios? A ese tipo de altercados se refiere, a ese tipo de contiendas, a ese tipo de pleito con Dios. Nunca en ningún momento dado se refiere a lo otro. Y la mayoría han interpretado o han malinterpretado así la Biblia, creyendo, y si hay muchos que le reclaman a Dios, ¿sí sabían? Porque su familiar está en esa funeraria. Hay muchos que le reclaman a Dios, pero a Dios no debemos de reclamarle nada. Inclusive cuando Job le reclamó de una manera incorrecta, Dios lo reprendió, Dios lo exhortó, Dios le dijo, no me vas a condenar, Job, a mí. Tú eres el culpable de tus propias cosas, de lo que tú haces, de lo que tú siembras, de lo que tú hablas, del miedo que tuviste, de la muerte de tus hijos. Así es que vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por su palabra. ¿Le quedó claro hasta aquí? Romanos capítulo 9, versículos 19 y 20. Vamos a continuar con el 21, solamente se lo voy a leer como una intro. Romanos 9, 21, fíjense lo que dice. Eso es para el próximo domingo. Solamente la introducción, Romanos 9, 21, dice así. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Esos dos textos bíblicos, con esos vamos a concluir Romanos. El análisis de Romanos lo vamos a concluir hasta ahí, hasta el versículo 22. Porque ahí se han basado para echarle la culpa a Dios de que Dios ha preparado personas para hacer vasos de ira, es decir, para mandarlos al infierno y a otros para mandarlos al cielo. Entonces, lo cual es incorrecto y lo vamos a mostrar bíblicamente. Ahí terminamos Romanos 9, luego vamos a ver el caso del diluvio. ¿Qué les parece?
Vamos a ver el caso del diluvio, vamos a ver que Dios no manda espíritus de estupor. Según Romanos capítulo 11 dice que Dios, algunos han creído que Dios manda espíritus de estupor o de retraso mental, pero Dios no es así. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque una vez más conocimos tu perfecta voluntad. Pudimos conocer la soberanía, el concepto soberano tuyo, mi Dios, que tú eres un Dios fiel, que nunca falla. Te doy gracias, Señor, porque has sido hasta ahora un Dios maravilloso y bueno, que nunca nos ha dañado y jamás nos dañará, porque hemos entendido que es un Dios santo, un Dios que no hace mal a la humanidad, menos, Señor, menos a tus hijos. Jamás lo harás, mi Dios. Gracias te doy, Señor. Si hay algún responsable aquí en la tierra de lo que sucede, mi Dios, somos nosotros, Señor. Nos hacemos responsables de nuestros actos. Nos hacemos responsables de lo que hemos sembrado en nuestras vidas, las palabras que hemos recibido. Y nosotros tenemos la opción, mi Dios, y la autoridad y el poder para tomar la decisión de decidir el sembrar esas semillas, esas palabras de incredulidad, de daño en nuestras vidas. Y hoy decidimos, mi Dios, no escuchar, no recibir esas palabras que nos llevan hacia el fracaso espiritual. Al contrario, mi Dios, decidimos perfeccionarnos en tu palabra y siempre, al contrario, meditar de día y de noche en tu palabra, para así ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Te doy gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque ningún ser humano podrá altercar contigo, Señor. Ningún ser humano te podrá reclamar de que tú eres el que envía los terremotos, las catástrofes, los accidentes, las muertes prematuras, las enfermedades. Jamás nadie podrá reclamarte, mi Dios, porque ahora hemos entendido que si hay alguien bueno en todo este universo, eres tú, mi Dios. Si hay alguien perfecto en todo este universo, eres tú, mi Dios. Jamás tú dañarás a nadie. Gracias, mi Dios, gracias. Gracias, mi Dios. Solamente te preguntaremos de las cosas por venir. Te preguntaremos, Señor, sobre el futuro que tenemos en nuestras vidas, para que tú nos guíes, Espíritu Santo, para ser las mejores personas en esta tierra, para actuar en amor en cada circunstancia, para perdonar, para continuar en esta vida. Gracias te doy, Espíritu Santo, por esos milagros creativos, por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en los ministerios de nuestros hermanos que están aquí reunidos, en el nombre de Jesús. Yo declaro en ellos manifestándose la vida, Zoe, la vida de Dios fluyendo a través de ellos, el Espíritu de Dios fluyendo a través de su unción, de su poder, de su majestuosidad, a través de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por ser bueno. Si alguien viene con una necesidad física, podemos orar por usted. Si necesita una oración por otra cosa también, podemos orar por usted, con mucho gusto. ¿Hay alguien más que necesite alguna oración? Vamos a orar por ustedes. Todos los demás vamos a extender nuestras manos hacia acá para orar por ellos.